Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la historia del santo, el santo de los santos, nuestro Señor Jesús, la transfiguración de Él. Vamos a escuchar la historia, mis hermanos, veamos cómo nuestro Señor Jesús, siendo hombre, se transfiguró y 3 de los apóstoles vieron para que no se desanimaran más tarde en el camino. Escuchemos pues y estemos atentos a este mensaje. Dice así: narra el Santo Evangelio Lucas 9, Marcos 6 y Mateo 10, que una semana antes de su pasión y muerte, subió Jesús a un monte a orar, llevando consigo a sus 3 discípulos predilectos, Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, su cuerpo se transfiguró. Sus vestidos se volvieron más blancos que la nieve, y su rostro más resplandeciente que el sol. Y se aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén. Pedro, muy emocionado, exclamó: Señor, si te parece, haremos aquí 3 campamentos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero enseguida los envolvió una nube, y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. El Señor llevó consigo a los 3 apóstoles que más demostraban su amor y su fidelidad. Pedro, que era el más trabajador por Jesús; Juan, el que tenía el alma más pura y sin pecado; Santiago, el más atrevido y arriesgado en declararse amigo del Señor, y que sería el primer apóstol en derramar su sangre por nuestra religión. Jesús no invitó a todos los apóstoles por no llevar a Judas, que no se merecía esta visión. Los que viven en pecado no reciben muchos favores que Dios concede a los que permanecen fieles. Eso sigue sucediendo a las personas que no rezan con fervor. La oración les transfigura y embellece el alma y les vuelve mucho más agradables a Dios. 2 personas muy famosas del Antiguo Testamento, Moisés en nombre de la ley y Elías en nombre de los profetas, venían a respaldar y a felicitar a Jesucristo y a proclamar que Él es el enviado de Dios para salvar al mundo. Es un elogio hermosísimo hecho por el Padre Dios acerca de Jesucristo. Es el Hijo único, es más amadísimo por Dios y es preferido por Él a todos los demás seres que existen. Verdaderamente merece nuestro amor este Redentor, tan amado por su Padre que es Dios. Nosotros obedecemos este mandato de Dios cada vez que leemos con fe y atención una página del Evangelio o escuchamos un sermón de un sacerdote que predica acerca de Jesús o de sus mandatos, y siempre que recordamos algunos de sus consejos de nuestro Señor y tratamos de cumplirlos. Señor Jesús, transfigúranos también a nosotros en nuevas criaturas totalmente agradables al Padre Dios. Estos 3, que más tarde, mis hermanos, también se volvieron santos, Pedro, Santiago y Juan, los 3 apóstoles a los que Jesús más confiaba todo lo que él llevaba a cabo. Claramente se ve aquí, ¿verdad? Porque fueron los únicos 3 que él se llevó a ese monte cuando él se fue a orar. Pero yo me pongo a pensar, mis hermanos, que en realidad para Dios no hay predilectos. Todos somos amados para Él. A todos nos ama por igual. Dios no tiene predilección por nadie. Simplemente que yo me imagino que estos hombres, estos 3 que fueron con Él, siempre estaban apegados a Jesús. Y en ese instante que Él se le ocurrió ir a ese monte a orar, yo me imagino que esos son los únicos 3 que estaban con Él. De lo contrario, mis hermanos, yo pienso que sí hubieran ido otros cuantos con Él. Esto sucedió y no nos damos cuenta nosotros ni por qué, porque no estuvimos allí. Todo esto lo narran los 3 evangelistas, Lucas, Marcos y Mateo, ¿verdad? Son los 3 que narran este suceso. Sin embargo, San Juan es uno de los que no lo narran. San Juan, que estuvo con él, que fue uno de los que más amaba, como dice aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Todos aquellos hermanos y hermanas que han leído los santos evangelios se darán cuenta de que este Juan, hasta la misma Biblia lo dice, era el más amado. Era el más joven también de los apóstoles. Entonces, este suceso pasó, yo me imagino que para que estos apóstoles
no se fueran a desanimar cuando ellos quedaran solos. Algo que Jesús siempre hizo fue mostrarse a ellos, darles a entender que Él era Dios, que por Él se iban a salvar. Si ellos llevaban a cabo siempre su mensaje, si ellos lo extendían por las naciones, Jesús nuestro Señor los iba a llevar un día también junto a Él. Era una promesa que Él les había dicho: no se preocupen, que mi Padre tiene muchas habitaciones allá en el cielo. Entonces, son promesas muy hermosas de nuestro Señor Jesús, que cuando Él estuvo aquí entre ellos se emocionaban cuando escuchaban a Jesús hablar. Y son los 12 que nunca dejaron de seguirle. El único día que ellos dejaron de seguirle fue cuando a Él lo arrestaron para llevarlo preso y para matarlo. Es el único día que dejaron de seguirle todos los demás apóstoles. El único que se quedó a su lado fue Juan. Hermanos, todo esto nos da fortaleza a nosotros también, al igual que a varios de los apóstoles que se fortalecieron en el nombre del Señor. Fue para esto, para que ellos, cuando se acordaran de todo lo que Jesús llegó a realizar, ellos también en el nombre de Jesús podían realizar toda clase de milagros. Y así sucedía. Y sucedían los milagros, mis hermanos, porque ellos tenían la fe puesta en nuestro Señor Jesús. Esta transfiguración, cuando se le aparecen a nuestro Señor Jesús Moisés y Elías, dos hombres que, como narra aquí la historia, ellos ya estaban en la presencia del Señor. No podemos decir aquí que no, ¿verdad? Porque ellos ya estaban muertos para este mundo, pero vivos en el Señor. Entonces, cuando Él está en esa montaña orando, llegan y se le aparecen para animarlo, para hacerle ver qué es lo que iba a suceder después. Todo esto, mis hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de que sí existe una eternidad y que aquí no nos vamos a quedar, también vamos a resplandecer, no aquí en este mundo, sino allá con nuestro Dios. Un resplandor que no tendrá final, jamás. Entonces, echándole muchas ganas en la oración, echándole muchas ganas en el nombre del Señor, todo lo vamos a poder alcanzar, pero hay que no desanimarnos ni un solo instante de nuestra vida, para así poder llegar a serlo, llegar a ser puros por una eternidad. Dice también la historia que Jesús es el más amadísimo de nuestro Dios Padre y es preferido a todos los demás seres de la tierra, a todos los demás seres que existen. Y no solamente de la tierra, sino también del cielo. Todos los seres que existen, ya sea aquí y en el cielo, Jesús es el más amadísimo, porque es el Hijo de Dios, claramente está, y al que dispuso a venir a morir a esta tierra para que se viera la gloria de Dios. Como Jesús, con su muerte, nos iba a salvar a una multitud, a todo el mundo. Todo el que quiera ser salvado por Jesús va a hacerlo. Y todo aquel que prefiera la muerte, una muerte eterna, también la va a sufrir. Y eso está en cada uno de nosotros, mis hermanos, que conocemos el bien y el mal. Sabemos qué es el bien. Sabemos que si lo practicamos continuamente en nuestra vida, vamos a ganarnos el amor de Dios. Y todos aquellos que prefieran hacer el mal, que cometan mal tras mal, pues le espera un infierno. Y entonces, ese sí va a resplandecer mucho más allá en el fuego. Un fuego eterno que no se termina. Un fuego que sí va a sentir dolencias. A muy gran diferencia del reino de Dios, en el cual no se va a experimentar ningún dolor, ninguna tristeza, nada absolutamente. Entonces, hermanos, echémosle ganas para que un día también, al igual que todos los apóstoles que llegaron a estar en la presencia de Dios, también nosotros, no dejarnos ganar por ellos. Imitémosles. Si ahorita tenemos tiempo, comportémonos como si estuviéramos en un purgatorio ya aquí en la tierra. No nos comportemos, mis hermanos, como que este mundo se va a terminar y ya, ahí quedó todo. No, va a ser una eternidad, mis hermanos, gloriosa para cada uno que así lo quiera. Pero si nosotros nos dejamos llevar por la maldad de este mundo, nos vamos a perder. Y no queremos perdernos, queremos continuar viviendo una eternidad con el Señor.
ser felices, también poder resplandecer como Él, así como en esta transfiguración de ese monte en el cual Él se fue a orar con estos 3 apóstoles. Ellos se asustaron y se emocionaron a la vez. San Pedro le dice a Jesús que si Él quiere pueden hacer 3 chozas allí, 3 campamentos para que se quede Jesús, Elías y Moisés. Sin embargo, hermanos, ellos ni siquiera estaban pensando en ellos. Estaban pensando solamente en los 2 que se habían aparecido y Jesús. Tal vez ellos ya tenían sus chozas hechas allí, o tal vez solamente pensaban en los que se habían aparecido. Era un gozo grandísimo para San Pedro y los demás. Hermanos, si nosotros sintiéramos lo mismo que Pedro, ¿qué haríamos? ¿Seríamos capaces de darlo todo por nuestro Señor y por estos que se habían aparecido? ¿Somos capaces de hacerlo? A veces no hacemos eso, ni siquiera con nuestros hermanos aquí en la tierra. Miramos a un mendigo por ahí y pasamos de largo, como si nadie estuviera allí. Ese es un hermano para nosotros. Tal vez ese es mismo Jesús, que está allí para que nosotros lo confortemos, le demos algo para que coma, para que se alimente. Pero no, pasamos de largo. Y entonces, allí mismo, ese es Jesús aparecido, pero no nos damos cuenta. No queramos nosotros hoy en la actualidad que Jesús se nos aparezca como se les apareció a estos 3 apóstoles. No queramos ver eso hoy en la actualidad. A hoy Jesús se nos va a aparecer en todos esos necesitados, en todo aquel que no tiene pan para comer, aquel que no tiene vestido, aquel que no tiene calzado, que no tiene un hogar, que no tiene nada. En eso se nos aparece Jesús. Hay veces que podemos sentirlo en nuestro pecho, que Dios se está apareciendo en aquel mendigo y no hacemos absolutamente nada. Hagamos algo por ellos, porque no sabemos en realidad por qué razón o por qué causa ellos se encuentran allí, y no digamos tal vez, sino que sí necesitan algo para alimentarse. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.